Entonces, hoy es 3 de mayo de 2021 y vamos a grabar la clase. La voy a empezar a compartir. ¿Qué nos quedamos? Cuéntenme. Nos quedamos en las familias de los bacteriófagos. Estamos en familias de bacteriófagos. Nada más recuérdenme una cosa. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos viendo bacteriófagos? Para algunos profesores pareciera ser que esto es porque es muy chido y muy padre. Pues sí, son muy padres, pero no tenemos que perder de vista el objetivo del curso. ¿Por qué vemos bacteriófagos? Porque vamos a ver la transferencia horizontal. Ok. Bueno, transferencia genética horizontal. ¿Cómo se llama la transferencia horizontal mediada por virus? Transducción. Transducción. Ok. Muy bien. Bueno. Con eso en mente, habíamos visto las familias de los virus. Voy a empezar a presentar. Habíamos empezado a ver familias de virus. Y vamos a empezar a ver los ciclos. Déjenme poner el pointer. Entonces, habíamos empezado a ver la clasificación de los virus por su forma, por su ácido nucleico, por su ciclo de multiplicación. Y vamos a empezar a ver los ejemplos de ciclo de multiplicación usando modelos que empleamos en el laboratorio, en este laboratorio. Entonces, también vimos las familias de virus, como ya lo dijeron, y se revisa más o menos el ciclo ciclo lítico. Antes que eso, vámonos por unas definiciones. Y aquí otra vez vamos a ayudarnos de los muchachos que están preparando su material. ¿Cómo se le llama a esto, chicos, del seminario? Esto que estoy señalando en la diapositiva. Es una placa. ¿Una placa qué? Placa lítica. Placa lítica. Okay. Entonces, una placa lítica. ¿Cómo podrían definir una placa lítica? Ah. Como la región en la que, de un césped bacteriano en la que el cultivo o la población bacteriana ha sido alisada por bacteriófagos. Okay. Entonces, una región con ausencia de crecimiento bacteriano debido a la actividad lítica de un fago, o a la actividad de un fago, de un bacteriófago. Esas placas pueden ser de varios tipos. ¿De qué tipo pueden ser? Al menos de dos tipos. Pueden ser transparentes o translúcidas. ¿Cuál es la diferencia? Díganmelo con un ejemplo de la vida diaria. Creo que así está bien translúcidas, pero si no me corrigen ustedes la escritura. Díganme cuál es la diferencia entre transparentes y translúcidas. Todos, no nada más los del grupo. Transparente no sería como que se puede ver totalmente a través de ellas. Ok, y translúcidas. Que deja pasar un poco de luz, pero no en su totalidad. No en su totalidad. ¿Y cómo veo entonces? ¿Cómo se ve a través de ellas? Si no dejan pasar bien la luz. Poco opacas. Opacas, eso es algo... ¿No me pueden dar un ejemplo de la vida diaria? Pues yo creo que sería más bien como si tuviéramos un agua limpia en un vaso y se viera totalmente todo lo que está a través del vaso. Pero si le agregáramos, digamos, no, yo digo sal o algo calenturbi, se vería un poco borroso u opaca, como menciona el compañero. Es opaco, no estoy seguro que sea eso. Pero bueno, ok. Eso, yo no hago eso en la vida diaria, pero bueno, es un ejemplo aceptable. Yo en la vida diaria diría que es una ventana con un vidrio transparente y el otro sería una ventana con un vidrio de baño, en donde tú puedes ver a través de esa ventana de baño, pero no puedes ver con detalle. Lo ves todo borroso o
pero se ve que hay algo del otro lado. ¿Sí? Entonces, ese sería eso es lo que hubiera esperado de un ejemplo de la vida diaria. Ok. ¿Cómo definimos una unidad formadora de placa? Son 6 chavos que están en el equipo, ¿eh? Y van a presentar mañana, creo, ¿no? Bueno, yo había encontrado que es la entidad infecciosa capaz de formar una placa, o sea, que es decir, va a ser un área de lisis definida en un césped celular y en los virus que son líticos, el número de unidades formadoras de placa por mililitro se va a utilizar para cuantificar la infectividad de una suspensión viral. A ver, ya te Con eso pasaste, vamos a calcular el título viral. a ver, ya te pasaste a algo relacionado a UFPs. A ver, no es que esté mal tu definición, pero a ver, vamos a revisarla un poco más. ¿Cómo definimos una unidad formadora de colonia? Eso era una de las preguntas de su examen de ingreso diagnóstico al curso y se los enseñaron en micro general. Unidad formadora de colonia. Puede ser un... No, ¿cómo eh, es? bueno, no, es mm, un grupo de microorganismos que pueden formar una colonia en medio de cultivo. ¿Están de acuerdo los demás? Bueno, no como tal uno, pero puede ser un Es que no grupo. dijiste uno. Ese fue el problema, que no dijiste uno. El problema es que dijiste una serie de microorganismos. ¿O no? Los de micro no les gustaba que dijéramos que fuera uno, pero sí, puede ser de uno a un grupo que puedan formar una colonia. Ok. ¿Sí están de acuerdo los demás? ¿O qué añadirían a la definición? Un microorganismo viable, ¿Y qué forma que una colonia, que al una, desarrollarse va a formar una colonia. al desarrollarse va a formar una colonia? ¿Cómo pasarías esa definición a UFP? Unidad formadora de placas. Y en este caso un virus no va a desarrollarse, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con un virus? A ver, digamos a la definición. Un bacteriófago viable que al infectar va a producir una ¿Una qué? progenie que, no, Una placas de placa. Como que se Una placa. tu voz, ya de repente ya no la escuché, Damaris. No sé si es mi compu o la tuya, pero si alguien más puede repetir lo que dijo su compañera, porque ya no la escucho. O soy yo, puede ser que sea yo, ¿eh? No, sí, se le cortó. Entonces, si alguien puede completar, ¿qué vamos en cómo definiríamos una placa lítica? Es relacionado con unidad formadora de colonia. Relacionado, no igual. Bueno, yo un estaba diciendo, bacteriófago que da una placa lítica. A ver, es que soy yo todo entrecortado. Bueno, que al infectar, Otra Es vez, que te entrecortas. es que se entrecorta, Damaris. ¿sí? Si lo quieres, Un bacteriófago viable que da lugar al infectar una bacteria, o bueno, al infectar bacterias que da lugar a una placa. quítale lo de viable. Está bien, sí, porque quedamos que los virus no están vivos, ¿o sí? Entonces sería No. una unidad formadora de colonia es o representa a un virus, un bacteriófago, capaz, porque esto lo van a ver también en biología, capaz de infectar a células y producir una placa lítica, más o menos, ¿sí? Pero no hablen de viabilidad, no hablen de otra cosa que tenga que ver con un organismo vivo, porque no, nos metemos en problemas. Entonces, si esa es una unidad formadora de placa, es decir, cada placa va a representar a un virus, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, igual que una colonia representa a una bacteria. Entonces, que el título básico, como su compañera lo dijo, es unidad formadora de placa por mililitro. Y es la manera de cuantificar a los bacteriófagos en una determinada muestra. Esto lo van a volver a ver en virología. Al final los bacteriófagos son virus. Verán
que también hay placas, también las pueden cuantificar, pueden hacer diluciones y hacer búsqueda de placas en cultivos celulares para virus de eucariotas. También esto lo van a utilizar entonces. ¿Alguna duda de esta parte? No, profesor. Yo sí tengo una duda. A ver, si un virus, como un bacteriófago en este caso, necesita una célula para poderse multiplicar, ¿cómo hago un experimento para llegar a esto? Para llegar a esto que están viendo aquí. A esto. A sacar placas líticas. ¿Quién de ustedes me puede describir el experimento que se tiene que hacer? Primero sería tomar una muestra y verificar que en esa muestra haya fagos, y tendríamos que hacer que se multipliquen esos fagos y después tener una cepa que sea, que sea característica, que queremos que sea que se infecte. Entonces, tendríamos que después, tendríamos que centrifugar los fagos para separarlos de los que multiplicamos en un agar, y después añadirlos a otro agar que tenga ya las células, para poder observar la placa. Te voy a ser honesto, Denise, no me contestaste la pregunta. Entonces, a ver, dime, ¿qué conceptos necesito saber para poder entender un experimento de bacteriófago? ¿Qué otros conceptos me hacen falta? Pero así como lo dijiste, no me contestas la pregunta y pues no quiero ser un mal presagio, pero no van a estar contentos los profesores del laboratorio. Entonces, a ver, ¿qué otros conceptos necesito saber? Ya aprendimos placas, los tipos de placas, unidades formadoras de placa y el título fágico. ¿Qué más conceptos necesito saber para entender un experimento? Es que creo que no lo tengo en diapositiva, por eso nos estamos yendo así. ¿Se refiere a los experimentos clásicos, como la curva de crecimiento en un paso? Si quieren, vemos eso. O sea, a mí fíjate, mi pregunta partió de ¿cómo le hago yo de una muestra para ver si hay fagos? Es decir, los fagos los voy a ver a través de las placas líticas, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y no me lo están contestando. Entonces, creo yo que necesitamos más conceptos, pero si no, sin más conceptos, díganme cómo le hago. A ver, déjame ver si recuerdo bien. Entonces, sí, adelante. Perdón. Adelante. Ok, de una muestra de aguas negras tiene que filtrar la muestra y para un tamaño de prueba que pueda dejar pasar virus pero retenga lo demás. De la preparación, si no me recuerdo, se hacen diluciones y luego se inoculan en placa. Ok, hago diluciones. Según tú me dijiste que filtras la muestra. Ojo, ¿a poco nada más puedo hacerlo de aguas negras? No puedo descubrir fagos en otra muestra. Sí, como pues, agua del mar. Exacto, ok, bueno, ahí vamos armando todo esto. Yo tengo una muestra, la que sea. ¿Qué tal que les doy 1 kilo de suelo? ¿Qué van a hacer para encontrar fagos ahí? ¿O no va a haber fagos en suelo? Sí. Entonces, con el suelo. Pues bueno, diluirlo en un volumen determinado, No se le dice diluir, químico. ¿Cómo se le dice, químico, Misael? ¿No se dice diluir? No, tú tienes 1 kilo de suelo, ¿a poco lo voy a diluir? Disolver. Disolver, o lo voy a resuspender. No, no lo voy a diluir. Bueno, ok. Entonces, la muestra que sea suelo, mar, agua puerca, agua del baño, agua potable, comida, lo que ustedes quieran que van a encontrar la cantidad de fagos, o el tipo de fagos,
la filtro. Su compañero dijo que puso un filtro que no deje pasar bacterias, pero sí virus. ¿Qué tamaño de poro voy a utilizar? 0.45 micrómetros. De 0.45 o 0.22 micrómetros, ¿sí? Ok. ¿Qué más tiene que tener ese filtro además de eso? Tiene que estar estéril, ¿sí? Ya filtré mi muestra. Luego dijo su compañero, ¿qué? Que diluyo, ¿no? Ajá. ¿Diluciones de a cuántas? ¿De a 2, de a 8, de a 6? ¿Diluciones de qué tipo? Seriadas. Seriadas. Ok. Diluciones. Ok. Luego, ¿qué dijiste? Aquí fue donde ya te perdí. Me perdí, digo. Bueno, y después se inocula en un césped bacteriano. Bueno, primero haces en una placa de agar un césped de bacterias y ya inoculas la dilución. Creo que te diste cuenta de tu error porque no lo habías dicho así. Pero está bien, perfecto. Una de dos. Se puede hacer en un césped de bacterias, pero al contrario, se mezcla con... ¿Cómo se llaman estas bacterias que voy a usar, Misael? Ese es el concepto al que quería yo llegar. ¿Cómo se llama? Compañeros, Sensibles. todos tuvieron que haber leído la práctica y saber de esto, no nada más sus compañeros. Sensibles, no. ¿Indicadoras? ¿Qué? ¿Indicadoras? Exactamente. Indicadoras. Mezclar con bacterias indicadoras. Ajá. ¿Esto se hace en un agar de qué tipo? Agar blando. No, es un agar licuado. O sea, tiene que estar en una temperatura antes de que se solidifique. ¿Ok? Lo vierten, lo incuban y ahora sí. Incubar y contar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la parte crítica de todo esto? La parte crítica es utilizar, mezclar sus diluciones de sus bacteriófagos con las bacterias indicadoras, ¿sí? Entonces, bacterias indicadoras. Por ejemplo, ¿qué característica, perdón, antes de que siga, qué características tiene la bacteria indicadora? Debe ser específico para el bacteriófago. Ok, y si yo no sé qué bacteriófago hay ahí, entonces tengo que tener una idea de qué bacteriófagos voy a encontrar en la muestra, ¿cierto? ¿O no? Por ejemplo, a ver, creo que esa práctica no cambió en nada del programa viejo. ¿Cuáles son las cepas indicadoras que utilizan en su práctica del programa actual? Vamos a apuntarlas aquí. Lo estoy esperando, ¿eh? Estos son silencios muy incómodos para mí, ustedes saben. Perdón. Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Tifirium, me parece que Staphylococcus aureus. ¿Salmonella qué, QP? Tifirium. Híjole, 50 veces el nombre. Me lo vas a hacer escrito a mano y me lo vas a enseñar en una foto. ¿Sí? Y lo vas a escribir perfectamente. Se llama Salmonella tifimurium. No tifimurium. Perdón. Tifimurium. Sí, perdón. Ok. ¿Qué más? Escherichia coli silvestre. Klebsiella pneumonia. Ajá. Sí. Staphylococcus aureus. Ok. ¿Incluyó Pseudomonas? Yo no me acuerdo, pero bueno, está bien. Sí, Pseudomonas aeruginosa. Sí, ya está acá arriba, Pseudomonas. Lo estoy abreviando, obviamente, para no tardarme. Falta una, ¿no? Al menos. O dos. Es que son 3 cepas de Escherichia coli. Ok. Falta una, de todas maneras, según yo. No, profe, solo son esas. Sí, profe, solo son esas. ¿Ya no ponen Bacillus?
No, No. no está Bacillus. Ah, bueno, ok. ¿Por qué en una muestra de aguas negras voy a incluir a todas estas? Porque yo esperaría encontrarlas, ¿cierto? Todas estas bacterias es posible que yo las encuentre en las vías digestivas, pero no Staphylococcus aureus. ¿Qué creen que podría indicarles la presencia de Staphylococcus aureus en una muestra de aguas negras? ¿Qué es lo que encuentro en muestras de aguas negras? ¿Qué hay en las aguas negras? Contaminación fecal. Materia fecal. Entonces, todos estos los voy a encontrar en materia fecal, pero Staphylococcus aureus generalmente no. Entonces, ¿por qué metieron Staphylococcus aureus? Yo digo que debía estar Bacillus subtilis, pero bueno, no me acuerdo por qué se quitó de la práctica. Nosotros, los bacteriófagos, como ustedes espero que vean al final de la práctica, se pueden utilizar como indicadores de bacterias que se encuentren allí. Entonces, si yo en una muestra de agua estoy esperando solamente bacterias entéricas, pues meto una serie de bacterias entéricas probables contra las que pueda haber. Son probables. Sin embargo, puedo meter algunas otras, como Staphylococcus aureus, para indicativos de otras cosas. También puedo meter Bacillus subtilis. Si yo hubiera metido Bacillus subtilis, ¿en dónde encuentro Bacillus subtilis? De acuerdo a sus clases que ya han tenido. ¿En qué ambiente lo encuentro? Suelo. Suelo, me parece. En el suelo. ¿Debería de haber muestras de suelo en materia fecal? ¿No? ¿Eso qué indicaría si yo encontrara fagos contra Bacillus subtilis ahí? Querría decir que hay Bacillus subtilis ahí. Sí, es una manera indirecta de hacerlo. Y si hay Bacillus subtilis, bueno, bacteriófagos que atacan a Bacillus subtilis o infectan a Bacillus subtilis, ¿qué me quiere decir? Que esa muestra de agua negra viene contaminada ¿con qué? ¿Suelo? Con suelo. Fue lo que dijeron sus compañeros. Exactamente. Bueno, sí sería recomendable que revisáramos algunos de los experimentos que van a ver su compañero. Esta prueba que acabamos de mencionar son pruebas de dilución en placa, pero también existe una prueba que se llama la prueba de gota. ¿Cuál es la diferencia con respecto al experimento que pusimos antes? A este. La prueba de gota, ¿cuál es la diferencia, compañeros del grupo, del equipo, todos? Bueno, por gota yo me imagino que en vez de ser en un medio sólido, sería en un medio líquido. No viene ya en la práctica, pero ustedes lo tuvieron que haber averiguado, ¿no? Bueno, lo que en mi equipo hemos averiguado sobre la prueba de gota es que la única diferencia es que se pone una alícuota de lisado fágico en el centro del medio del césped. Ok. Ajá. Entonces, ustedes no hacen aquí diluciones seriadas. En la prueba de gota, una vez que filtran su muestra, colocan gotas sobre un césped bacteriano, por lo que dijo su compañero. Aquí sí es donde utilizan un césped bacteriano. Y ustedes tuvieron que haber obtenido una bacteria que creció toda la noche, toman una alícuota y la colocan con el medio antes de solidificar y lo vierten, ¿sí? Y ya que solidifica, entonces colocan las gotas de su muestra, ¿sí? Y al día siguiente, si en ese medio hay bacteriófagos, ustedes van a poder ver en el fondo del césped, van a ver esto. Aquí, ¿cuántas placas líticas puedo ver, compañeros? Diferentes. 1, 2, ninguna, 0, 3. ¿Cuántos tipos de placa lítica puedo ver en
en esta foto. ¿Dos? Tipo solo uno, ¿no? No, por ahí dijo alguien 2. ¿Quién dijo 2? Yo, Erika. Muy bien, Erika, son 2. Es una, esta grande, que se ven varias. Aquí todavía esta, que está más o menos pequeña, todavía es del mismo tipo. Y luego estas chiquitas. Entonces yo veo 2 tipos de placa lítica. Lo que me sugiere que ¿cuántos bacteriófagos hay? 2. 2 bacteriófagos probables. ¿Sí? Entonces la placa, la prueba de gota es una prueba cualitativa. Si yo quiero hacer ahora una prueba cuantitativa, pues me regreso a mi muestra original y ahora sí hago las diluciones y las vuelvo a sembrar con la bacteria que me dio estas placas. Y ahora sí cuento y saco títulos de placa, ¿sí? Eso es lo que normalmente hacíamos. Les digo, ahora ya no estoy muy seguro qué hacen, pero bueno, eso es lo que hacíamos, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? No. Bueno, ok, entonces, vamos a empezar a revisar ahora los tipos de bacteriófago que existen. Tenemos al primero y cuando veamos el tipo de bacteriófago vamos a ver su ciclo. Tenemos al bacteriófago T4. El bacteriófago T4, como vimos en la introducción, es un bacteriófago con cabeza icosaédrica formada de proteínas, dentro de la cual hay un DNA de doble cadena lineal y esta cápside tiene además una cola. Al final de la cola tenemos una placa y tenemos una serie de espículas. En la base de la placa se van a encontrar los receptores, van a estar las proteínas que encontrarán al receptor en la bacteria. ¿A qué bacteria infecta esto, compañeros del equipo? Pues sí me están preocupando, porque esto ya debe estar para mañana. Y según yo, esto no ha cambiado del programa anterior a este. ¿Cuál es la bacteria a la que infecta? Mañana nos toca transferencia horizontal. ¿No la cambiaron entonces? ¿Cómo transferencia horizontal? Conjugación. Porque si no, sí estaría yo bien. Hello. Sí, es que nos toca exponer hasta, bueno, bacteriófagos hasta el 18 de mayo, profe. Wow, Ajá, es otra práctica. Okay, sí, es la de conjugación, ya me acordé que se retrasó. ¿Cuál es la célula huésped del T4? Escherichia coli. Escherichia coli. E. coli. ¿Sí? ¿Qué parte de E. coli? Ya, el lipopolisacárido, perdón, se une ahí, es su receptor. ¿Y qué más? Y porina O. No, no es O. OMC. La proteína, la porina OMC. Entonces, la célula huésped de este bacteriófago es Enterobacterias E. coli, infecta E. coli. ¿A qué molécula se une el receptor que está en esta parte? Al LPS y a la proteína OMC. ¿Sí? A las dos. Las proteínas OMC son porinas, son proteínas que están justamente en la membrana externa de las enterobacterias. Son muy conservadas, pero cada bacteria tiene su distinción de OMCs. Entonces, estas son la célula huésped y las moléculas receptoras para el bacteriófago T4. Muy bien. Ahora, ustedes pueden ver aquí una serie de proteínas que forman al bacteriófago. Vamos a abundar un poco más en esto. Okay. El bacteriófago T4, este está un poco borroso, pero el DNA que contiene el bacteriófago T4 es de 100,000 pares de bases, hasta donde yo recuerdo. Si estoy diciendo algo mal, me corrigen. Este mapa es uno de los que les piden las profesoras y vamos a ver por qué. Les digo, está un poco borroso, no pude conseguir una mejor, pero una de las cosas que tiene este bacteriófago es que tiene una ruta metabólica
que yo les recomiendo buscarla en el Snyder, en donde se muestra que esta bacteria marca o modifica una de sus bases que constituyen su material genético. ¿Sí? Entonces, esta es una de las características del bacteriófago T4. Modifica una de las bases de su DNA. Otra de las cosas que contiene es una enzima que degrada el DNA del huésped, ¿sí? Y eso lo vamos a ver todo a continuación. La otra parte de los genes, ¿sí? De esos aproximadamente 100 genes que contiene, codifica para los genes que que codifican para las proteínas de la cápside, de la cola, de las espículas, ¿sí? Todo eso está representado en este dibujo. Ok. ¿Cómo es que infecta el bacteriófago T4? El bacteriófago T4 primeramente hace interacción con una célula a través de sus espículas y generalmente contacta al LPS. Una vez que contacta, realiza la interacción con la proteína, con las purinas, con las proteínas de la placa. Una vez que logra interactuar con las proteínas de OMC, perdón, en la superficie celular, se abre un canal a través del cual es expulsado el material genético. Y vean ustedes, esto funciona como una jeringa, esto se retrae. La base de la cola se retrae, es como si fuera una jeringa hipodérmica, como si estuviera inyectando algo al interior de la célula. Entonces, una vez que hace esto, penetra el material genético al citoplasma de la bacteria, ¿sí? Ya que ocurre esto, afuera se quedan las proteínas que conformaban el bacteriófago y solo entran el material genético, ¿sí? Esto es la interacción primaria que sufre el T4 y otros tipos de fagos líticos con su célula huésped. Vamos a revisar más a conciencia este otro. Entonces, vamos a empezar aquí. Déjenme rayar. ¿Cómo vamos de tiempo? Okay, vamos bien. Ok. Este sería el primer paso, la interacción que les acabo de describir del bacteriófago T4, obviamente no a esta escala. Ocurre la inyección del DNA. Recuerden que este es el ciclo lítico. Inyecta su material genético, el bacteriófago. Si de ahí tomamos como el minuto 0, empiezan a ocurrir la traducción de los primeros genes, ¿sí? Los genes tempranos. Entonces, esta parte roja indica los genes primarios que se empiezan a transcribir y a traducir. ¿Qué proteína será la primera que empiece a producirse? Una endonucleasa, ¿sí? Esa endonucleasa va a cortar el material genético. ¿Por qué lo corta? Por lo que les dije, este virus contiene bases modificadas. Y esas bases modificadas impiden que esta endonucleasa lo corte. Esta no corta al material genético del virus, solo corta el material genético de la célula huésped, de la E. coli. Entonces, al final, queda solamente la célula. Ya no hay DNA, ya no está el cromosoma, y queda el material genético del virus, ¿sí? Una vez que está el material genético solamente del virus, el ciclo continúa en el cual empiezan a hacerse copias tanto de DNA como de transcribirse y traducirse diversas proteínas. ¿Sí? A los 5 minutos, fíjense, han pasado 5 minutos desde que infectó la bacteria, el bacteriófago a la bacteria. Ya se están sintetizando esas copias del DNA y se les llaman RNAs tardíos. Dentro de estos genes tardíos o RNAs tardíos están incluidos las proteínas que van a conformar la cola y la cabeza, ¿sí? Estas son cabezas y estas serán colas. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo ocurre esto? No hay nada adentro. Adentro no hay ninguna mano, ningún dedito, nada que esté diciendo cómo se va a armar todo esto. ¿Se lo imaginan? No. Nada, no podemos usar la imaginación. No era porque se empezaban a formar las proteínas y pues yo supongo que una vez formadas las proteínas se empiezan a unir
por sus tipos de enlaces. Empiezan a unirse por sí solas, por interacciones que tienen entre ellas, y ahorita vamos a ver un video al respecto. Una vez que las cabezas se han llenado, ¿sí? Supongamos que esta es una cabeza, fea, pero cabeza, ¿sí? Una cápsula. Y el DNA se sintetiza como con catámeros largos de moléculas. Esto lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto se va a meter y va a llenar una determinada cantidad de DNA, luego va a venir algo, ese algo no es ni la mano de Dios ni nada, es una enzima que va a cortar aquí, como si fueran tijeras. A esta cápside solo le cabe una determinada cantidad de DNA, no le cabe más, ¿sí? Eso es lo interesante con los virus se llenan de forma automática, todo esto es un proceso, si se lo quieren imaginar como si fuera una fábrica en la que varias manos están empacando, digamos, no lo sé, canicas, chocolates o algo así, en envases. Los envases serían las cápsides y el material genético es lo que se está metiendo. Nos van a estar metiendo material genético, ¿sí? Y solamente le va a caber una determinada cantidad a ese paquete, a esa cabeza. Entonces, cuando llegue al punto, va a cortar y en la que sigue, y así se van llenando las cápsides. Ya que se llenó la cápside, va a haber una señal. Ya que se llenó esto, ahora se van a integrar, permítanme, estoy moviendo el pizarrón. Ahora se van a integrar, ya está listo esto para que ahora venga la cola y se integre. Las colas se sintetizaron por otro lado. Y no solo eso, luego viene la placa. Y luego de la placa vienen las espículas. Permítanme. Las espículas. ¿Sí? Todo esto se va armando. ¿Sí? Hasta que se están empezando a formar. Ya cuando tenemos una partícula así, esto es un virión o partícula viral. ¿Dónde está esta partícula viral? Aquí adentro. Todavía no sale. ¿Cómo se imaginan ustedes que ocurre este último paso a los 22 minutos? Con endolicina. Es una enzima que rompe la pared bacteriana. Exactamente. Muchos muchos piensan que es porque es una gran cantidad de bacteriófagos que revientan a la pobre célula. No. Es efectivamente, como dijo su compañero, una proteína, una serie de proteínas, las cuales vamos a ver a continuación. ¿Dudas antes de que me cambie de diapositiva de esta parte? Profe, ¿qué pasa con el fago que inyectó el DNA? Como dije hace rato, son proteínas. Se quedan, se va, no pasa nada. Su proteína queda en el universo para ser absorbida o procesada o utilizada. Está hueco ya no tiene DNA y ya no pasa nada. Okay. Se va flotando como un esqueleto. No pasa nada. Ya no es infectivo, ya no es nada, pero está hecho de proteínas, ¿estás de acuerdo? Sí. Puede llegar otra bacteria diferente a E. coli, o en el ambiente puede haber proteasas que a lo mejor lo corten y se utilicen sus componentes. Acuérdense que en la naturaleza nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Gracias, profe. Ajá, ¿alguna otra duda? ¿El virión es únicamente la progenie dentro de la célula bacteriana? Sí, pero vamos a verificar eso. Vamos a ponerlo con puntos. Hay varias cosas que creo que ustedes y yo íbamos a averiguar. Yo obviamente no he hecho mi tarea, pero vamos a averiguarlo. Pero sí, eso es lo que tengo, el concepto que yo tengo. Pero lo podemos revisar, ¿vale? Tengo entendido que el virión es la partícula infectiva. Se hace como para diferenciar... Perdón, ¿eh? Y esa partícula ya es infectiva. Ahorita vamos a ver el experimento de lisis artificial. O a lo mejor tú nos lo explicas, Misael. Porque creo que de los 6 que están por ahí es el que está hablando más del grupo, de los equipos. Sí, efectivamente esas partículas ya son infectivas. Si tú de alguna forma, estos ya serían partículas infectivas, ya están completitas estas, ¿sí? Si tú de alguna manera rompieras
y sacaras estos bacteriófagos van a ir a infectar a otras bacterias. Entonces ya son partículas infectivas. Mientras que si lo rompes aquí, aquí no va a haber nada. No se va a infectar nada porque no están completos las partículas virales. ¿Sí? Ustedes pueden investigar este proceso de forma experimental en el laboratorio, todo. Lo que pueden ir haciendo es infectando, tomando muestras a diversos tiempos, rompiendo la célula y viendo si lo que sacan puede infectar a otras E. coli. Y si resulta que no, ustedes pueden ir construyendo una gráfica para saber cómo es el ciclo de multiplicación de este u otro bacteriófago. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Misael? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, acuérdate de mis palabras, ¿eh? Tienes que hacerlo. Bueno, si no tienen duda de esto, vamos a ver cómo se escapa la población viral de la bacteria. Resulta ser que dentro del material genético que contiene, sí, que les digo que es una muy mala, yo espero que consigan una mejor imagen y si la consiguen me la pasan, por favor. Tres de esos genes codifican para unas proteínas. Una de ellas es una lisosima. Es decir, esta lisosima va a ayudar a romper la pared celular. Y después, esa lisosima se puede transportar a través de un transportador en la membrana interna. Sin embargo, hay otra proteína que se llama GPR1, que está en el periplasma. Esta también, a ver, déjame ver si me explico. Todas estas proteínas son de origen viral. Esta se llama GRP1. Y esta otra, que se inserta en la membrana, y que además tiene un dominio periplásmico, se llama GP2. GP1 se transporta inmediatamente al periplasma y ahí está. GP1, perdón, se transporta. Ay, no lo alcanzo a ver bien. Sí, es GP1. GP1 se inserta en la membrana citoplásmica y tiene este dominio, ¿sí? Que está en el periplasma. Entonces, cuando esta aparece, GPR1 se le pega y la inactiva, ¿sí? Se inactiva. Entonces, conforme va procediendo, y como está inactivada, GP1 no puede transportar a la lisosima del bacteriófago. ¿Sí? Por eso está esa flechita aquí. Conforme pasa el tiempo, y siguen procesándose y siguen juntándose, y ahora sí ya están los viriones, GRP1 se inactiva con el tiempo, es lábil. Hay proteínas, diversos biomoléculas tienen tiempos de vida diferentes. GPR1 tiene un tiempo de vida determinado. Entonces, cuando esta se degrada y ya hay más viriones dentro del citoplasma, recuerden que aquí ya están formándose los bacteriófagos, ¿sí? Aquí ya están formándose los bacteriófagos. Entonces, ya se inactivó GPR1, hay más de esta, de GP1, y cuando hay más de esta, permiten la formación de un canal a través del cual va a poder pasar ahora sí la lisosima. Y esta lisosima es la que va a romper la pared y va a permitir que los viriones salgan. ¿Sí? Esto es para T4, pero hay un proceso similar en todos los bacteriófagos que lisan a las bacterias. ¿Quedó claro? Profe, las proteínas G son de de los bacteriófagos, o sea, son sintetizadas por ellos. Sí, por eso dije que están codificadas en alguna parte en el genoma. Necesitaríamos buscar aquí cuáles son, pero sí, efectivamente están codificadas. Entonces, a ver, nada más regresándonos. Este es un mapa del bacteriófago T4. ¿Sí? Su material genético es DNA de doble cadena lineal. Sin embargo, para una mejor representación aquí está circularizado. Y podemos ver varios genes que están involucrados en varias rutas. Ya les dije la ruta de modificación de bases, la ruta de síntesis de cabezas y colas y espículas, la ruta de la síntesis de la placa. Y en alguno de estos que necesitaría yo identificar en una diapositiva menos borrosa, están
GPR1 y GP1, que son los encargados de regular la salida del bacteriófago de la célula. ¿Sí? Entonces están codificados aquí. No los produce la célula. Ok, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Okay. ¿Alguna duda? Profe, la cantidad entonces también de bacteriófagos va a estar pues sujeta como al tiempo de vida de la proteína GPR1. Sí, y ese tiempo, la vida media de la proteína, se llama vida media de la proteína, permite que se llegue hasta esta parte. Y eso, los conteos que se han realizado permite determinar cuántos bacteriófagos P4. ¿Ustedes, compañeros del grupo, del equipo, han averiguado cuántos bacteriófagos salen por célula? No me acuerdo, pero se supone que varía por especie. Por eso, P4. ¿No? Es algo que les pueden preguntar. Ahorita lo revisamos eso. ¿Alguna otra cosa antes de que nos vayamos a la pausa de los 2 minutos? No, profe. No, bueno. No, yo sí. Ok, entonces vamos a detener por el momento, una pausa. ¿Listos? Vamos a empezar, continuar con la clase. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Ahorita rápidamente busqué información de lo que nos estaba faltando. Cada ciclo produce aproximadamente de 100 a 150 partículas virales por cada célula. Otra cosa que encontré son estos dibujos más bonitos de cómo la infección ocurre. En este caso, a diferencia de la conjugación, aquí el DNA sí está pasando a través del tubo que forma la cola. Conecta la cápside, interior de la cápside con el citoplasma. Entonces, encontré otras fotografías que también están muy impresionantes. Algunos son diagramas, otros son fotografías. Aquí pueden ver fotografías del bacteriófago T4. ¿Sí? Y estos son esquemas de la base y cómo se retrae completamente esta base para inyectar el DNA a la célula infectada. Entonces son de 100 a 150. ¿Ok? Sí, profesor. Como resumen, no podemos ir contestando un poquito más de preguntas sobre esto, pero a ver, tenemos que movernos, porque si no, estoy colgando mucho en los temas. Este es un resumen del proceso de replicación del fago T4. Entonces, en la primera etapa, el fago se une, reconoce a su receptor en la superficie. Una vez que reconoce a su receptor, el bacteriófago inyecta el material genético. Dentro del citoplasma, el material genético primero es traducido y se traducen primero, se transcriben y traducen los genes primarios o genes tempranos. ¿Sí? Por eso es early RNA mensajero. Se producen las proteínas mensajeras primarias, dentro de las cuales tenemos nucleasas. Y de las nucleasas degradan el material genético de la célula huésped. De aquí, de todo esto que degradaron, toman a sus precursores. Los modifican también. Aquí no están las proteínas que modifican algunas de las bases. Y empiezan a utilizar el material genético del virus, el cual se circulariza y empieza a ocurrir replicación por círculo rotatorio. Se genera un concatámero larguísimo, largo, de muchas copias. Posteriormente, o bueno, en este sentido empiezan a transcribirse y a traducirse los genes tardíos. Los genes tardíos codifican para los precursores de la cola, de las cabezas. Y una vez que ya están completos cabezas y colas y espículas, empieza el ensamblado. ¿Sí? Esta es la última etapa. Durante todo este tiempo también se empiezan a producir las proteínas que se van a la membrana, que platicamos hace rato. La lisina y la proteína GP1. Y bueno, aquí habla de 200, digamos, vamos a dejar el número entre 100 a 200 partículas virales que se liberan por célula infectada.
Entonces, este es el ciclo de replicación de T4. Aquí van a ver un video acelerado en donde pueden ver bacterias que están teñidas de forma negativa y a las cuales se les ha adicionado un bacteriófago T4. Está acelerado el tiempo. Recuerden que toma como media hora para que el bacteriófago rompa la célula. Entonces, conforme vayan viendo que se acelera, van a ver cómo se rompe la célula. Ay, perdón. Oh, ya no está disponible, lo lamento. Ya no está. Oh, bueno. Ya lo quitaron. Bueno, el caso era mostrarles cómo se iban rompiendo las células, pero no. En esta otra tenemos, no tiene música, es el ensamblado de la que la canción. Tampoco la tengo disponible. Déjenme ver qué pasó. No están. Bueno, creo que les voy a quedar a deber videos. Los voy a buscar y los voy a pegar. A ver si este sí está. Sí. Take a look around. From the big to the small, no sé, visible to the invisible. Life is everything. ¿Este ya lo vieron? ¿Este video? ¿Se los pusieron en el laboratorio? No. No, profesor. No. Vamos a verlo. Es de 4 minutos y si no lo acelero hacia las partes importantes. Igual medio lo voy traduciendo. The smallest unit of life is called the cell, and your body is made up of 30 to 40 trillion of them. But if you took the total number of bacteria on your body right now, that number would outnumber your body cells 10 to 1. Aquí lo que está diciendo es que si tomáramos las células de nuestro cuerpo, que están en el orden de los miles de millones, y si buscamos a las bacterias estarían 10 veces más. Hay 10 veces más bacterias. Ese número está en discusión, y hay números más recientes en donde aparentemente tenemos por lo menos 1 a 1, es decir, hay una bacteria por cada célula de nosotros que viajan y que están dentro de nosotros o sobre nosotros, el llamado microbioma. Y luego va a hablar de los virus. Making us theoretically 90% bacteria. Now that's a lot of bacteria, but can you imagine the total number of bacteria on Earth? It's a ridiculously high number, and we all know bacteria can survive almost anywhere on the planet. Now take that total number of bacteria on the planet and add to it every other living thing. Está diciendo que si sabemos que hay muchas bacterias, si tomáramos las bacterias en la Tierra, serían un número muy, muy alto. Y luego dijo, tomen todo ese número que ustedes están imaginando de bacterias, súmenlas a las células y a los organismos vivientes de la Tierra. From birds to mammals, fish, add it all on. What number do you get now? Si adicionan, suman todos esos números, ¿como qué número les estaría dando ahorita? Eso sería un ejercicio para hacer. What's the total number of living organisms on Earth? What if I told you that it didn't matter because there's an entity on Earth that outnumbers every living thing combined? Esto es lo que les dije al principio de virus. Si nosotros, no importa el número que saquen, de todas maneras hay una entidad biológica que supera en número a todos los demás en la Tierra. Son justamente los virus. That you guys probably don't even know about. Bacteriophages. Bacteriophages, or phages for short, are viruses that infect bacteria cells. They are by far the most abundant and diverse biological entities on the planet, totaling 10 to the 31st in population. Este es el número que hablábamos, 10 a la 31, él utiliza, pero dijimos que era un número entre 10 a la 30 o 32 bacteriófagos en la Tierra. To put that in perspective, there are 1 billion times more bacteriophages on Earth than stars in the observable universe. Habría más de 1.000 millones de bacteriófagos más que de las estrellas que se pueden ver en el universo. There are 10 billion times more phages than every grain of sand added up on Earth. Lo mismo, hay más bacteriófagos que todos los granos de arena que pudiera haber en la Tierra. Lo mismo, 10.000 millones más. If you added the net worth of Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Warren Buffett together and multiplied that number by 1 trillion, you'd still have 100 million times less money than the total number of bacteria. Ahí ya habló de dinero, ¿no? Si sumaras el dinero que tienen esos 3 millonarios y le multiplicas por 100, aún así todavía tienes más bacteriófagos en la Tierra que todo ese dinero. Bacteriophages on the planet. So should we be worried with all these viruses floating around? Well, no. These viruses are very host specific.
de que sí deberíamos estar preocupados con tantos virus que hay alrededor, y la respuesta es que no, porque una de las características de los bacteriófagos es que son específicos justamente de bacterias. Meaning they only infect certain species of bacteria cells by recognizing very specific receptors on the surface of bacteria. In other words, they're no harm to human cells at all. Bacteriophages were first co-discovered in the early 1900s by a British scientist named Frederick Twort and a French-Canadian scientist named Felix Durrell. These scientists noticed that Estos ya está hablando más de los bacteriófagos, ¿no? De quienes lo descubrieron, del británico Twort y del franco-canadiense Durrell. clear circles called plaques were forming on their petri dishes that were growing bacteria. Aquí pueden ver las placas, ¿no? Y esta es una imagen directamente de una placa que parece ser única en un cultivo bacteriano. Suggesting that the bacteria was being killed. Durrell named them bacteriophages, literally meaning bacteria eaters. These phages solely rely on random encounters with bacteria that they infect. Once they come in contact with their specific host, they attach to the surface of the cell with tail proteins and begin to degrade the cell wall. They then Aquí pueden ver, son animaciones de lo que estaría ocurriendo. Han estado viendo varias a lo largo del video, en donde pueden ver que cómo se propone que infecte. inject their DNA or genetic material, which is stored in the head or the capsid, through their tail and into the bacteria cell. Depending on the virus, the cell does one of two things at this point. If the phage is a lytic virus, the cell's machinery, including the ribosomes, will begin to make viral proteins that were coded in the newly integrated viral DNA within minutes. Aquí pueden pasar, una vez que entra el material genético del virus a la célula, pueden ocurrir una de dos cosas. Una, lo que ya vimos en el ciclo lítico, que es la multiplicación de las partículas virales, la progenie del virus. Y dos, que ocurra la integración del material genético al material genético de la célula que se está infectando. The cell continues to replicate the phage progeny until eventually the cell bursts open, and hundreds of newly created bacteriophages are released into the surroundings, looking to infect more bacteria. If the phage is lysogenic, on the other hand, it does not burst the cell open immediately. Instead, the genetic information... Oops. Take a look around. From the big... They infect. Lo otro es lo que les mencionaba, ¿no? La otra posibilidad es de que se integren al material genético del huésped. Ya me quedé por aquí en el And virus. it does not burst the cell open immediately. Instead, the genetic information is replicated along with the rest of the cell's genome and remains dormant. Once the conditions are right, that's when the viral replication initiates and lysis of the cell occurs. So what's the big deal? Why do we care about bacteriophages if they don't really affect us? Well, first and foremost, the potential antibiotic capabilities of these phages are astounding. In a world where antibiotic resistance is on the rise and superbugs are always a threat on the horizon, phages could offer a quick and inexpensive... Y aquí está hablando de las posibilidades que puede tener el uso de bacteriófagos, que yo espero ya lo hayan leído en la tarea que les dejé, de utilizarlos como terapia alternativa o auxiliar para el tratamiento de infecciones bacterianas. way to solve these bacterial problems. Treating bacterial diseases like tuberculosis and leprosy could potentially be achieved by introducing phages that infect that specific bacterial strain. Phages also have some bioremediation potential and could be used to control environmental problems in the future. Hospitals have been attempting to develop ways to use phages to reduce biofilm in hospital settings. La otra es la utilización en medios biológicos ambientales para también ayudar a la bioremediación. Yo no tengo muy claro cómo lo usarían. La otra es impedir la formación de biopelículas, particularmente en hospitales, en donde las biopelículas por patógenos o potenciales patógenos es muy importante. Which is becoming an increasing problem. Lastly, the U.S. Food and Drug Administration and the USDA have approved several phage products, including treating meat and poultry products with phages. A ton of research. Recientemente, no tiene muchos años, la FDA de los Estados Unidos aprobó la utilización de bacteriófagos para tratar alimentos, carne de res, carne de pollo y también algunos otros alimentos para matar bacterias que pudieran estar contaminando esos productos. Esos ya están aprobados para su uso. En humanos todavía no está aprobado el uso. En Estados Unidos, en México, pues mucho menos. Pero en países como Rusia y otros, sí está aprobado su uso. Y hay industrias que se dedican a producir bacteriófagos para aplicarlos a
agente, ¿no? Research and studies continue to take place on bacteriophages, many of which involve their genomics. Because of their abundance, there is a humongous reservoir of untapped and unsequenced gene information that could lead to the next big discovery in science. Who knows what's to come? Thanks for watching. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. No, profesor. Ok, bueno, vamos a seguirnos. Sería recomendable que revisáramos, esperemos, los mecanismos de infección. Bueno, de haber sabido que seguíamos con transformación, me hubiera cambiado a bacteriófago, eso. Por ni modo, ya empezamos fagos y vamos a terminar. Aquí les ilustro muy brevemente, porque luego volvemos a lo mismo. A veces pensamos que todos tienen que ver con el bacteriófago T4. Y otra vez, el bacteriófago T4 es un modelo. Este otro es el modelo de infección del bacteriófago T7. El bacteriófago T7 tiene una cápsula circular, esférica, tiene una patita, una colita más chiquita que la del T4, también tiene espículas. Entonces, esta reconoce al LPS de enterobacterias y esa hace exactamente lo mismo, inyecta su material genético, pero este fago, perdón, hasta donde recuerdo, tiene un material genético de RNA. Entonces, codifica para una RNA polimerasa que va a ayudar a transcribir y a producir más material genético. Esto lo podemos revisar, pero seguro la T7 es una RNA polimerasa que es más eficiente en transcribir, que la RNA polimerasa de la célula infectada. Entonces, al final, otra vez hay un sistema que permite la salida o no de la lisosima. Mientras tanto, se están ensamblando el material genético. También hay una proteína, GP3, que tiene la función de endonucleasa y rompe el material genético de la célula huésped. Se replica el bacteriófago. Me equivoqué, es de DNA el bacteriófago. Perdonen. Y otra vez se ensambla. Ya que está todo listo, los viriones listos, se salen. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo de un bacteriófago lítico de la familia de los T. Este es T7. Vámonos ahora con los bacteriófagos filamentosos. El bacteriófago filamentoso que revisamos en el curso es el bacteriófago M13. El bacteriófago M13, como su nombre lo indica, es un filamento de proteínas, en el cual vamos a tener a la proteína GP8 recubriendo gran parte de ese material genético. Y en los extremos vamos a tener a otras 4 proteínas, GP9, GP7, GP6 y GP3. ¿Sí? Estas van a estar recubriendo. Es muy interesante cómo se forma y eso vamos a llegar a ver. Adentro está el material genético de este bacteriófago. Es DNA de cadena sencilla cerrado. ¿Sí? Es un bacteriófago muy, muy pequeñito. ¿Okay? Este bacteriófago, aquí podemos ver un mapa de del genoma de M13. Podemos ver que tiene 11 genes. 11 genes en un genoma de 6.407 nucleótidos. Es muy pequeñito. Aquí arriba otra vez está ilustrado cómo está el filamento. De estos 11 genes tienen diferentes funciones y vamos a tratar de ver algunas de ellas. Aquí pueden ver regiones que tienen promotores, ¿sí?, de los genes. Recuerden que este es DNA de cadena sencilla, entonces, ¿qué pasa? Ok, este bacteriófago, como lo dijimos en la conjugación, reconoce al pilus F. Solo va a infectar aquellas bacterias E. coli que tienen al pilus F. Todavía no se sabe, y eso que ya tenemos muchos años trabajando con este bacteriófago, todavía no se sabe cómo de reconocer al pilus F entra su material genético. Esto todavía no se sabe. ¿Sí? Hasta donde yo sé. Si ustedes lo encuentran, me avisan, lo revisamos, pero todavía no se sabe cómo entra. Una vez que entra el material genético, dijimos que es DNA de cadena sencilla, covalentemente cerrado. Se replica. Entonces, este tendrá un SSO que le va a permitir generar una copia
complementaria de su material genético para ser ahora de doble cadena. Una vez que está así, ocurre la transcripción y la traducción. ¿De qué? De las proteínas que van a conformar la envoltura. Estas proteínas empiezan a irse a la membrana y se empiezan a insertar, empiezan a forrar la membrana citoplásmica de la bacteria. Por otro lado, el DNA empieza a replicarse y lo empieza a hacer por el método de círculo rotatorio. Pero aquí no forma concatámeros, sino que va formando copia por copia. Forma una copia. Cuando se tiene ya la copia del material genético que va a ser parte del material genético del virus, en vez de que se rodee de las proteínas aquellas SSB, lo empieza a rodear una proteína que se llama GP5. GP5 lo rodea, ¿sí? Así como lo ven aquí. Protege a todo el material genético del bacteriófago y lo transporta a la membrana citoplásmica. En la membrana citoplásmica se propone que se forma una estructura entre estas proteínas y cuando va saliendo, GP5 es como si estuvieran pelando, no sé, si quieren imaginarse un plátano o un chícharo. Empieza a entrar el material genético a través de este poro y conforme va pasando, va dejando las GP5 en el citoplasma, los cuales van a reciclarse para forrar más DNA, y en lo que va saliendo se empieza a forrar de las proteínas que van a formar el virión, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando va saliendo es como si estuvieran empacándolo, le van poniendo la decoración, le van poniendo las proteínas que van a ser el receptor, las proteínas que van en el otro sentido, ¿sí? Todo esto se le va adicionando, lo van adornando o decorando conforme va saliendo. Y esto puede ir a infectar a otra bacteria que tenga pues otro virus F, ¿sí? Ahora, el bacteriófago M13, vamos a revisar algo, vamos a apuntar aquí. El bacteriófago M13, como lo acabo de decir, ¿cuál es su célula huésped? Son E. coli F+. ¿Qué más? Es filamentoso. Es virulento. No lítico. Ojo, no lítico. Este virus no mata a su huésped, ¿sí? No mata a la célula, a la E. coli que infecta. La usa para generar copias de sí mismo, pero no la mata. Lo único que hace es alentar el crecimiento. Entonces, va a generar placas translúcidas. ¿Sí? Este es un ejemplo de bacteriófago que genera placas translúcidas. ¿Por qué alenta el crecimiento de la célula? Justo porque está usando la maquinaria para producir DNA, proteínas y ensamblaje de bacteriófagos. Pero, repito, este virus no mata a su célula huésped. Por lo tanto, se le llama virulento no lítico. El bacteriófago T4 que vimos hace un momento es un bacteriófago virulento lítico. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿puede salir de la, ¿cómo se llama? De la célula, pero no la lisa? ¿Por qué no la lisan? Sale por un fenómeno. Sí, este fenómeno de salida del bacteriófago se llama extrusión. Extrusión, así le llaman. ¿Por qué se llama así? No sé. Pero no sale, no rompe a la célula. Como yo lo dije, a través de un mecanismo de salida que se genera, el bacteriófago sale forrado con sus proteínas al momento de salir y no mata a la bacteria. ¿Sí? Alenta su crecimiento, no lo mata. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que esté olvidando, compañeros de bacteriófagos? Profesor, ¿qué es lo que determina la especificidad de la bacteria huésped? ¿Cómo? O bueno, ¿cómo se determina
la bacteria específica a la que va a infectar. Por ejemplo, en este caso, E. coli. ¿Cómo se determina? Ah, ok, ya, ok, ok, ok. Ok, gracias por la pregunta, Damaris. ¿Cómo se llama eso, compañeros de los equipos? ¿O no tiene sentido lo que preguntó su compañero? Sí tiene, ¿eh? ¿Cómo se determina qué, perdón? ¿Cómo se determina la especificidad de un bacteriófago? ¿A qué definición nos llevan? Que no hemos dicho. Dile, a trabajar. Están nadando de muertito. Pues podría ser como este bacteriófago M13 que solo infecta al... No me respondas con algo que acabamos de ver. La compañera está preguntando algo y yo estoy preguntándoles un concepto que no he dicho, que nos lleva a contestarle a tu compañera. No me mareen, compañeros, porque ya estoy muy grande para eso. ¿No? ¿Nadie? ¿Del equipo? Son ¿cómo se les llama? Bacterias permisivas a la infección, si no mal recuerdo. Solo esas son las que pueden ser infectadas por virus porque tienen un receptor específico. No sé si a eso se refiere. Explíquenme eso, por favor. ¿Qué diste en la diapositiva? ¿Qué es la amplitud de hueso? Bueno, se refiere al número de, bueno, especies o grupos de bacterias con características similares que pueden infectar un virus. Ok, muy bien. Ahora vamos a contestarle a Damaris. ¿Cómo le hago si yo encuentro? Voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo le hago si yo tengo un bacteriófago nuevo? Yo tengo un bacteriófago nuevo. ¿Sí? Y quiero caracterizarlo. Ya lo encontré. Resulta que es un bacteriófago que mata, por ejemplo, ¿a qué bacteria bien mala para los hospitales, para las personas en hospitales les gustaría que afectara este bacteriófago hipotético? ¿A qué bacteria? ¿Perdón? ¿Pseudomonas? Ok, vamos a pensar que es Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas. Ok. Espero no equivocarme, porque si no yo también voy a tener que hacer planas con su compañero. Pseudomonas aeruginosa. Ok, ya encontré que produce placas. Entonces, vamos a contestar la pregunta de su compañera. Ya tomo el bacteriófago de una de estas placas y vuelvo a verificar que vuelva a formar placas en otra placa de pseudomonas. Ahora viene la pregunta. Sí las forma, ¿no? Ya vi que sí. Tengo un bacteriófago que infecta a pseudomonas y lo quiero caracterizar para tratar a personas con fibrosis quística. Y voy a abordar el tema de amplitud de huésped. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre? Piensen. Aquí venimos a pensar, no a escuchar. Utilizar diferentes cepas o diferentes especies de bacterias. Ok, entonces este fago lo voy a probar con distintas bacterias. ¿Cómo cuáles? Puede ser un estafilococo. Se van siempre a las más difíciles, pero bueno, te la baso. Estafilococcus aureus. ¿Por qué digo que es más difícil? Porque tú te estás yendo. Si nos vamos a lo que les enseñaron en el micro general, esta es una gran negativa y te vas a una gran positiva, pero está bien, te la acepto. Pseudomonas Staphylococcus aureus. Acinetobacter baumannii. Cinetobacter. Un poco participativos están hoy, ¿eh? De verdad voy a dejar de compartir videos. ¿La misma E. coli? Salmonella. Bacillus.
¿No se les ocurriría probarlo con pseudomonas, con bacterias parecidas a pseudomonas? Digo, está bien por todas estas, está bien, está bien. La teoría me dice que probablemente no las infecte, pero lo tienen que hacer. Pues no podría ser con diferentes géneros de pseudomonas. No, a ver, pseudomonas es un género, más bien diferentes que Diferentes especies. especies. Sería Pseudomonas pútida. Exacto. Perfecto. ¿Otra? Pseudomonas fluorescens. ¿Lo escribí bien? Sí, creo que sí. Bueno, si no me tocan mis hojas también. ¿Qué más? Entonces, Ay, es que vamos a dejar ¿no? Y otras variedades. Vamos a poner alguna de plantas. Entonces, supongamos que esta infecta a Pseudomonas aeruginosa. Además de Pseudomonas aeruginosa, también infecta a Pútida, pero no a las demás. Con esto que acabo de definir, la amplitud de huésped. Ahora sé que este bacteriófago afecta a Pseudomonas aeruginosa y a Pseudomonas Pútida, pero no a todas las demás que probé. Entonces, me hice una aproximación hacia qué amplitud de huésped tiene. ¿Qué otras cosas se les ocurre a ustedes para continuar con su uso y eventual comercialización de este bacteriófago? ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a tratar de llegar a eso eventualmente. A ver, vamos a seguirnos. ¿Alguna duda de esto de amplitud de huésped? No, profesor. Ok, entonces ya llevamos 2 bacteriófagos con 2 ciclos de multiplicación, T4, M13. Este otro me gusta, aunque está muy viejito, pero me gusta mucho porque vean, aquí está la replicación por círculo rotatorio del material genético. GP5 empieza a recubrirlo, como se los dije. Se forma una vaina del DNA de cadena sencilla covalentemente cerrado, rodeado por GP5, transporta a la membrana. Y como les dije, en la membrana van a estar las proteínas que adornan al virus. Cuando va saliendo por extrusión, se va adornando del material genético. En una punta va un tipo de proteínas, GP3 y GP6, como dijimos hace rato, y en la otra va GP7 y GP9, ¿sí? Así, y al final salen virus que ya son infectivos. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces, no hay dudas. Vamos entonces al ciclo lisogénico. Ya hablamos de este ciclo, el de acá arriba. Este es el ciclo lítico, en donde lo ocasionan los fagos virulentos líticos. ¿Sí? Y hay una variante como el de M13 que hacen los virulentos no líticos. La otra opción que puede pasar, como lo dijimos en el video que vimos hace un rato, es que una vez que el bacteriófago infecte, el DNA del bacteriófago puede integrarse al material genético de la célula. Y aquí vienen más conceptos, ni modo, chavos, son muchos conceptos. Pero así es, ¿no? Un especialista se tiene que bañar y enterar de todos los conceptos que hay y manejarlos. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a hablar acá? Chavos del equipo, ayúdenme. Bacteriófagos temperados, bueno, o lisogénicos. A ver, vamos, aguántame ahí. O sea, un bacteriófago temperado es lo mismo que un fago lisogénico. Ok. Y estos son los que integran su material genético al célula huésped. ¿Qué otro concepto? Parece que solo con él estás trabajando, ¿eh? De los demás no oigo nada. Y ahorita que nos quedemos, vamos a ver. ¿Cuál otro, Misael? Porque tú eres el único. Profago, que es cuando el DNA del virus ya está integrado en el cromosoma. Un profago, perfecto. Profago, muy buena definición. Ahora sí, lo dijiste muy bien. ¿Otra?
El profago, como dijo su compañero, es cuando el DNA del bacteriófago se integra al material genético de una bacteria. Ahora es un profago, ya no es un fago, es un profago, es decir, un promotor de un bacteriófago. La bacteria que contiene a un profago se convierte en un lisógeno o bacteria lisogénica. ¿Ok? Son conceptos nuevos. Durante este ciclo, cuando el bacteriófago se integra al material genético de la bacteria, se irá replicando, como dijo en el video, con la misma bacteria. Y así pueden pasar varios ciclos lisogénicos, se les llama. ¿Sí? Estos, durante la multiplicación de la bacteria, el profago va a seguir ahí y la bacteria va a estar replicando. Pero este proceso es reversible y puede entrar a ciclo lítico. ¿Qué es lo que origina que salga de este letargo, vamos a decirle así, para ahora sí entrar a un ciclo lítico? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Mande? Una condición de estrés, ¿no? Exacto, ¿como cuál? Que ya saben ustedes. Falta de nutrientes. No escuché. No escuché. Falta de nutrientes. Falta de nutrientes. No, sí puede ser, pero no. ¿A poco ustedes lo piensan así porque piensan en comida? Pero no, piensen en algo más drástico. Una alta temperatura. Puede ser, pero dime otra. Que ya sepan que vimos en este curso de ¿También genética exposición a microbiana. sustancias tóxicas? Híjole, se van luego a sus clases de antes y parece ser que de este curso no agarramos nada, chavos. Puede ser la exposición a algún agente mutágeno. Exactamente. Como por ejemplo, ¿qué pasa si es un daño masivo? ¿Cómo se le llama eso? Ya lo dijeron, o sea, sí, efectivamente la exposición a un mutágeno. Supongan que ese mutágeno ocasiona un daño masivo que despierta. Espacio en blanco, contestan ustedes. Respuesta de SOS. Exactamente, Karina. Gracias. Si hay algún evento que despierte la respuesta SOS, ese puede ser la señal para que el bacteriófago salga de su ciclo lisogénico y entre al ciclo lítico. ¿Sí? Durante esta etapa, ojo, de muchos ciclos de multiplicación, hay bacteriófagos que se dañan y ya no vuelven a salir y se quedan con la bacteria. Se vuelven parte del material genético de esa bacteria. Y ya no vuelven a salir esos bacteriófagos. Se dañan en algunos genes o mutan. O sea, el daño me refiero a una mutación que afecte una parte vital del ciclo de replicación, ¿sí? O ciclo de multiplicación de ese bacteriófago. Ok. ¿Quién es el prototipo? ¿Quién es el paradigmático y bacteriófago más estudiado de los ciclos lisogénicos o temperados? El bacteriófago lambda, del cual, ¿quién quedamos que lo descubrió de acuerdo a lo que han leído? Esther. Esther Lederberg. Pero ¿cómo se llamó al final la señora? Porque se llamaba Lederberg cuando se solía que bueno, en Estados Unidos las mujeres toman el apellido del marido, pero cuando se divorció del dichoso de Lederberg, ¿cómo se llamó la señora? La investigadora. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Contestaron y se pasaron nada más las respuestas. Esther Lederberg, ¿qué? ¿Zimmer? Zimmer, exactamente. ¿Sí? Ok. Veamos, ¿qué características tiene el bacteriófago lambda? ¿Sí? Lambda. Es un DNA de doble cadena lineal, rodeado por proteína, por una cápside icosaédrica que tiene una cola larga, pero carece de espículas. ¿Sí? Y si tiene son estas cortitas, pero no tiene espículas, no es tan espectacular como el T4. Interesantemente, su material genético en los extremos tiene regiones cohesivas. ¿A qué me refiero con regiones cohesivas? Quiere decir que las bases de este lado complementan perfectamente
con las bases de este lado, que cuando entran a la célula huésped se circularizan, ¿sí? Se cierran. Son complementarias esta con esta. Y a estos sitios les llamamos sitios COS. Así se le llama, sitios COS. Bien importantes para lo que sigue. Por favor, si hay algo que se me vaya, me detienen porque lo que viene es muy importante. Ok, sigamos. Ay, perdón. Entonces, otra vez, tenemos el material genético del bacteriófago en una cápside con una cola, ¿sí? Y al final tiene una espícula que le va a ayudar a hacer contacto con su célula huésped. ¿A través de qué receptor? A través del receptor, déjenme apuntarlo, que no se nos olvide. LAMB-B. Ay, es una proteína, tiene que ser con L mayúscula. ¿Sí? La proteína LAMB-B está en la superficie de la membrana externa de Escherichia coli. Por lo tanto, el bacteriófago lambda infecta a E. coli. ¿Sí? Es específico de Escherichia coli. Okay. ¿Por qué puro Escherichia coli? Porque es el modelo de estudio que desde hace muchos años se tiene. ¿Es acaso el bacteriófago lambda el único temperado que existe? No. ¿Es acaso el bacteriófago lambda el único que existe e infecta solo a E. coli? No. Hay varios bacteriófagos temperados que infectan a muchas otras bacterias, pero el bacteriófago lambda nos ha enseñado muchísimas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces la proteína LAMB. ¿Se les queda a ustedes de tarea buscarme para qué función tiene la proteína LAMB en Escherichia coli? Okay. Este es un mapa del fago lambda. El fago lambda tiene un tamaño de aproximadamente 48,000 pares de bases. Dentro de los genes que vamos a encontrar, nosotros, y aquí es donde quiero que estén bien atentos, vamos a estudiar esta región en particular, ¿sí? Toda esta región la vamos a explicar. Vamos a hacerle un zoom. Vamos a estudiar qué ocurre para que el bacteriófago lambda se vaya a ciclo lítico o a ciclo lisogénico. ¿Qué otras cosas podemos ver? Y todos estos genes los vamos a ver en la explicación que les daré. Podemos ver también codificados proteínas para la lisis, proteínas de la cabeza, proteínas de la cola, todas estas, ¿no? Estos, por lo tanto, son los genes tardíos. Y aquí encontramos a los sitios COS, es decir, es por esta región por donde el material genético de lambda se circulariza. Ok. Vamos a arrancarnos. Ok, vamos. Esto es bien padre. Vamos a ver otro ejemplo de mecanismo de regulación. Es decir, cómo se va el bacteriófago lambda a lítico o a lisogénico. Quedamos entonces que el bacteriófago lambda infecta a la bacteria a través de su receptor en la superficie, que se llama LAMB-B. Una vez que entra el material genético, este material genético es lineal de doble cadena y se va a circularizar a través de los sitios COS. ¿Qué pasa enseguida? Ya que se circulariza, los sitios COS quedan acá, como ya lo vimos. Y como les dije hace rato, vamos a hacer un zoom en esta región. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otro zoom. ¿Cómo está organizada esta región? Aquí está. Fíjense. Cada uno de estos cuadritos de colores con flechas ilustra un marco de lectura, un gen. Y la flecha en amarillo ilustra la orientación del gen. Es decir, estos genes de aquí están codificados en esta cadena y estos genes de acá están codificados en esta cadena. Por todo lo que ya les he dicho. Ya no me voy a regresar ahí. Ustedes ya lo saben. Ok. Luego, ¿esto qué me indica? Me indica inicios de la transcripción, es decir, síntesis de RNA. Esto es lo que me indica. Por lo tanto, aquí debe de haber un promotor, aquí debe de haber un promotor. Listo. Eso también ya ustedes lo saben cuando ven un dibujo de estos. Vamos a empezar. Cuando el material genético de lambda entra a la célula, se circulariza a través de los sitios COS, inicia la transcripción de dos promotores. El promotor del gen N y el promotor del gen CRO. ¿Sí?
el promotor del gen N y el promotor del gen CRO. Sin embargo, se detiene aquí y se detiene aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue transcribiendo si hay más genes acá y hay más genes acá? Porque hay un represor. Hay un terminador aquí. Aquí hay algo que ustedes ya saben también que se forma, que es un terminador de la transcripción independiente de factor. Entonces, por eso llega hasta aquí la transcripción de estos genes, en vez de continuar. Es muy fuerte este terminador y no deja que continúe la transcripción de los genes, ¿sí? Pero aquí viene un concepto nuevo para ustedes. Antiterminación. ¿Sí? La proteína N del bacteriófago lambda, una vez que se transcribió y se tradujo, tiene una actividad de antiterminación. ¿A qué suena esto? Pues justamente a que evita que se forme esta estructura. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Ok. Antiterminación. Aquí les pongo un dibujo para que recuerden qué era. Antiterminación independiente de factor. Es una serie de secuencias ricas en GCs y en Us que favorecen la terminación de la transcripción. Esto lo vimos en el primer parcial. Perfecto. Entonces, la antiterminación quiere decir que una proteína como N va a venir, se le va a pegar a esa estructura de RNA y no va a dejar que desensamble a la RNA polimerasa y va a permitir que siga. ¿Sí? Entonces, N, aquí está N, que es del bacteriófago lambda, se va a interponer entre la estructura de RNA y la estructura de la RNA polimerasa. ¿Sí? Y con eso evita que se termine la transcripción. La transcripción continúa. Entonces, miren, aquí está ilustrado de dos formas. Esta flecha de aquí representa el momento en el que se termina la transcripción por el terminador. Y esta de acá, cuando ya le adicionan N, ya puede haber más. Ahora sí ya continúa la transcripción. ¿Sí? Okay. ¿Dudas? Vámonos despacito y con calma. Tenemos 7, 8 minutos más. ¿No hay dudas? Bueno, ok. Una vez que ocurre la antiterminación, y como les dije en la diapo pasada, va a continuar la transcripción y se van a producir otras dos proteínas. Se van a transcribir y traducir las proteínas que están río abajo de N y río abajo de CRO. Esas proteínas, una se llama C2, este es un número romano, C2 y C3. ¿Qué función tienen C2 y C3? Vamos a ver. C2 es una proteína que va a favorecer hacia qué ciclo se va. Sin embargo, y C3 le va a ayudar. Este que parece un Pac-Man es una proteasa que se llama HFL1 y HFL. Esta proteasa está en E. coli. Es una proteasa que tiene, pues, que le sirve ¿para qué? Para degradar proteínas y obtener fuentes de aminoácidos, ¿sí? Fuentes de energía también. Entonces, la proteína C2 es sustrato de la proteasa HFL. Si la proteasa HFL se degrada a C2, el bacteriófago se va a ciclo lítico. ¿Sí? Entonces, si el medio en el que el bacteriófago está infectando a la bacteria es un medio que requiera la participación de proteasas, entonces esta se degradará y el bacteriófago entrará a un ciclo lítico. Sin embargo, hay factores que pueden promover que se vaya a ciclo temperado. C3 reprime a C2, la inhibe. Es un inhibidor de la proteasa. Entonces, si C3 inhibe a la proteasa, pues entonces sí habrá ¿qué? C2. ¿Y a dónde se va el ciclo? A ciclo temperado. ¿Sí?
ciclo temperado. O ciclo lisogénico. Entonces, C3 ayuda a que se vaya a ciclo lisogénico o temperado. ¿Qué otra cosa puede favorecer que se vaya a ciclo lisogénico? Sí, lisogénico. Que haya una infección alta de virus. Es decir, nosotros no nos podemos imaginar que solo un bacteriófago infecta. Imagínense que esta E. coli es infectada por 4 o más bacteriófagos. Entonces va a haber más copias de esto y va a haber más copias de C2. Y por lo tanto, el bacteriófago se puede ir a ciclo temperado. ¿Sí? Porque la HFL no va a ser suficiente para degradar a todo C2. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, si vamos entendiendo, vámonos a seguir. A este punto se le llama, por eso, el momento en el que se produce C2, C3 y entra en acción la proteasa de E. coli, HFL, se le llama el punto de decisión, entrecomillado, por favor. No es que el bacteriófago decida. Las condiciones ambientales, nutrimentales, cantidad de material genético de fagos, cantidad de C2, cantidad de C3, actividad de HFL, generarán un punto crítico que se le llama punto de decisión, en donde en su ingreso al huésped, el bacteriófago lambda se va a ciclo lítico o lisogénico. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de tener muy claro en qué punto, qué es lo que va a favorecer que se vaya a uno o al otro. ¿Sí? Bueno. Ok, supongamos entonces que el chiste se siguió a ciclo porque en el ciclo lítico ocurre lo que ya vimos. Se producen partículas virales, rompen a la bacteria, se liberan, infectan otra vez. Ya. No, ahora vámonos a entender el ciclo lisogénico, porque todavía nos falta ver cómo se integra el material genético del virus al genoma de la bacteria. ¿Sí? Entonces, todo esto será ciclo lisogénico. Entonces, suponiendo que ya ganó, por decirlo de alguna manera, el ciclo lisogénico, C2 es una proteína activadora y favorece la transcripción de un genecito que estaba aquí olvidado, que está en medio de los de N y de CRO. Se llama C1. ¿Sí? C1 es una proteína represora. Y resulta que reprime a los dos promotores, al de N y al de CRO. Entonces se acaba la transcripción, ya no hay antiterminación, ya nada, ya hay menos C2, ya todo se acaba. ¿Sí? Ese es un papel de C1. Mientras tanto, C2 también activa a los genes que están río abajo y uno es una integrasa y una excisasa. Favorece la expresión de la integrasa. Y como esta es una integrasa, hará que todo el material genético de lambda se meta al DNA genómico de E. coli. ¿Sí? Entonces, C2 activa a C1 y a la integrasa, y la integrasa favorece la integración, dicho sea, repetido, del material genético de lambda al genoma de E. coli. ¿Sí? Y además reprime a los genes, ya no permite que se transcriban ni N, ni CRO, ni C2, ni C3, ya se tomó la decisión y dejará que trabaje la integrasa. ¿Dónde se va a integrar el material genético de lambda? Se va a integrar entre los genes GAL y BIO en el genoma de E. coli. ¿Sí? Si les parece bien, para no dar esto rápido, aquí nos vamos a quedar y veremos cómo ocurre esta integración. Mientras tanto, yo les recomiendo que vuelvan a ver el video, repasen esto y vengan con dudas, pues cuando nos veamos, porque ya vi que las clases son hasta bastante después, ¿sí? Es lástima que es mucho tiempo el que se nos queda en medio, pero yo me voy a regresar a explicar esta parte. ¿Estamos? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, vamos a tomar la foto conmemorativa del evento y para tener la evidencia de clase. Muy bien, faltan unos.
Ok. ¿Listos? Denise todavía no prende su cámara, pero bueno, vamos a tomarla así. Ella la prendió. Ok. Y Karina tampoco, pero bueno, ahí va. Ya la prendió. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Entonces, pues movemos el examen. Tendrá que ser para el 19-24 de mayo. Ya se nos está viniendo el tiempo encima. Y pues cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta entonces. Disfruten su 5 de mayo. No hagan hacer corajes a sus mamás. Si no tienen mamás, pues bueno, recuérdenlas mucho. Y si en lugar de mamá tienen papá a quien decirle que sea su mamá, pues no lo hagan padecer corajes. Y listo. ¿Sí? Dejamos de grabar, porque si no voy a empezar a decir cosas.